Buenas tardes, vamos a continuar con el trabajo en lo que corresponde al manejo de dispositivos con Arduino. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los actuadores y la forma como estos trabajan y van a, en este caso, proveernos de un elemento fundamental a través del cual el modelo IoT va a poder controlar el entorno en el cual funciona. Ya en momentos anteriores ustedes han estudiado lo que son los sensores, la gran característica que estos poseen, y a partir de allí ustedes ya saben cómo es que Arduino, al capturar los datos, los sensores, te proveerá de la información posterior hacia lo que correspondería en este caso al repositorio de información, que será la nube, que será, digamos, un servidor, al mismo Raspberry Pi, etc. Y eso se verá en otro momento. Bien, ahora nos toca hablar del tema de los actuadores y de la importancia que estos tienen en nuestra implementación. Debemos recordar de que el trabajo que estamos desarrollando es en base al estudio y uso de los microcontroladores. Arduino, en sus diferentes tarjetas y dispositivos, maneja microcontroladores tanto de 8 como de 32 bits. También ya ustedes saben que la diferencia fundamental entre un microcontrolador y un microprocesador es que el microcontrolador es prácticamente una computadora en chip, puesto que los diferentes elementos de un computador, como el CPU, como la RAM, la ROM, el controlador de periféricos, etcétera, se encuentran incrustados dentro de el dispositivo, en este caso, que maneja la tarjeta. Entonces, sobre eso no hay mucho que decir. Ahora, en el caso específico de los dispositivos que manejamos en Arduino, la tarjeta en cuestión, y es una gran ventaja que ha tenido desde hace mucho tiempo, posee un conjunto de pines tanto para la entrada y salida en lo que corresponde a digital como lo que corresponde a analógica. En el modelo básico de Arduino 1 tenemos en este caso 14 pines digitales, los cuales se numeran desde 0 a D13. Y además, dispositivos pueden ser controlados de manera a través de sus señales analógicas utilizando los pines analógicos que van de A0 a A5. Ya se ha indicado tiempo atrás de que los pines digitales de Arduino son, en este caso, bidireccionales. Es decir, pueden recibir datos de entrada como pueden generar salidas. El caso de los pines analógicos es muy distinto. En el caso de los pines analógicos, los pines son solamente de entrada. Si yo quiero tener salida digital, necesariamente debo utilizar determinados pines que tienen una marca determinada, que es el guión que estamos viendo en este momento, los cuales permiten generar salida analógica modulada por PWM. Son 6 pines los que tenemos en este caso. Para el caso de las tarjetas de 32 bits como el DUE, como los actuales dispositivos basados en el procesador 2560, sea ADK, bueno, Mega ADK, Mega y Mega 2560, todos ellos, todos los pines digitales son también analógicos. Otro de los cambios interesantes que han sucedido ha sido la utilización de la alimentación tanto en 5 voltios como 3.3 voltios que alimentan el circuito. Bien, nuestro objetivo el día de hoy es hablar de actuadores. Como acá indica, los actuadores son dispositivos que son capaces de transformar diferentes tipos de energías. Normalmente serían hidráulica, neumática o eléctrica para la activación de un proceso, ¿no? La idea básica es generar un efecto sobre este elemento externo. Dicho de otra manera, el procesamiento que ustedes realizan en Arduino, trabajando con todo el modelo IoT evidentemente, Arduino debe recibir una orden y esa orden debe ejecutarla. Para ejecutarla debe incidir sobre un dispositivo externo, ¿no? Ese dispositivo externo, sin embargo, no necesariamente es electrónico, no necesariamente maneja señal eléctrica. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para darle, digamos, la orden, entre comillas, determinada a ese dispositivo para poder ejecutar la acción que se plantea definir? ¿No? O sea, pues es abrir una puerta, encender una luz, de repente manejar un mensaje determinado, activar o desactivar algún tipo de dispositivo, etcétera, ¿no? Esos elementos sobre los cuales Arduino va a incidir para ejecutar esa orden emanada por la arquitectura IoT son los actuadores.
Como indica acá, los actuadores van a ser diferentes naturaleza, ¿no? Electrónicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos, motores o bombas, etc. Los actuadores existieron muchísimo antes de que Arduino existiera, ¿no? Existen en la industria hace mucho tiempo. Digamos, la novedad es que nosotros, utilizando Arduino en cualquiera de sus modelos, podemos controlarlos, podemos manejarlos. Y la idea básica es cómo hacerlo. Bien, debemos recordar, sin embargo, antes de entrar en profundo a la idea de los actuadores, algunas cuestiones técnicas eléctricas que es importante determinar. La primera fundamental es que no necesariamente el actuador lo voy a poder conectar a Arduino. Una de las razones fundamentales puede ser porque la señal que maneja el actuador es muy diferente a la de Arduino, ¿no? Si es un dispositivo neumático, en la vía lo voy a conectar. Pero aún siendo eléctrico también, puede trabajar con voltajes 24 voltios, 12 voltios, 15 voltios, el actuador para poder recibir órdenes, y Arduino no está en la capacidad de poderlo alimentar o entregar la señal que él requiere. Y aun cuando fuera o estuviera dentro de los márgenes específicos de la señal de Arduino, 5 voltios o 3.3 voltios, se requeriría probablemente un driver, un manejador, en este caso, para lograr que la orden de Arduino pueda llegar al dispositivo en cuestión. Una cuestión importante a tomar en cuenta y que justamente aquí estamos puntualizando. Sea cual sea el dispositivo de salida que conecten a Arduino, deberán recordar que cada uno de los pines de salida de Arduino, sea usándolo en digital o en analógico, la corriente máxima que cada pin puede manejar será de 40 mA. Y si utilizamos, en este caso, en total los pines de Arduino como salidas, lo máximo que va a generar Arduino es 200 mA. Esto quiere decir que si los dispositivos que utilizáramos sumaran más de 200 mA para energía, Arduino se quema. No solamente eso, inclusive se determina que si va a conectarse de manera continua para manejar el dispositivo, lo ideal es o recomendable es que trabaje únicamente utilizando 20 mA. ¿Esto qué significa? ¿Que Arduino no va a poder utilizar o conectarse con estos dispositivos? Directamente no. Pero para eso existen dispositivos que van a ayudar a Arduino, a los cuales se está denominando driver, entre comillas, y varios de ellos van a ser relés o autoacopladores, que es parte de lo que vamos a hablar, que van a ayudar a la operación de que Arduino pueda interactuar con dichos dispositivos. Otra cosa importante es que la corriente máxima que admite la fuente VCC, ¿no?, y GND van a ser de 200 mA. Bien, entonces el problema a resolver acá, y aquí de alguna manera este gráfico lo plantea, es que Arduino directamente no va a ser capaz de alimentar de manera eficiente a los dispositivos actuadores que ustedes deseen manejar. Por ejemplo, en el gráfico tenemos varios motores. Bacán, un motor no habría ningún problema. De repente dos tampoco, o no habría mayor inconveniente. Pero ¿qué pasa si manejáramos 5 o 6 motores? La cantidad de corriente que ellos, por ejemplo, solicitarían a Arduino sería demasiado alta, lo cual sería prácticamente imposible que este dispositivo pueda manejarlos de manera adecuada. ¿Qué necesitaremos? Necesitaremos un conjunto de elementos que ayuden a Arduino a poder hacer este manejo. Generalmente en lo que corresponde a alimentación utilizamos una fuente externa, ¿no?, de cualquier tipo, con tal que dé la energía apropiada, y que sea la que conecte los dispositivos a este. Lo único que haríamos sería que los puntos de señal, por ejemplo, en el caso de estos motores, que sería en este caso el pin amarillo, sean los que se conecten a Arduino para las órdenes apropiadas. Sin embargo, lo real es, y para eso en Arduino existen tarjetas shields, que lo que van a hacer va a ser aumentar, amplificar la energía necesaria para que los dispositivos puedan recibir la señal que necesiten, tanto para alimentarse y también para poder, en este caso, ejecutar las órdenes que Arduino les va a enviar. Recuerden que son dispositivos de salida. Bien, en el caso de los actuadores, cuando uno tiene un problema real, tanto a nivel de, digamos, prototipeo, ¿no?, a nivel de doméstico, como también a nivel de industria, uno de los problemas básicos que se va a tener es que no hay un dispositivo específico que sea
exactamente, puntualmente, digamos, ideal para la solución. Hay varios. Entonces, una de las cosas a considerar sería cuáles serían los factores apropiados para poder elegir el dispositivo que sea digamos, el adecuado, ¿no? Como actuador. Entonces, en esta parte tratamos de alguna forma de mostrar algunas de esas consideraciones, ¿no? Técnicas, evidentemente. Aquí las consideraciones que estamos poniendo en primer lugar son de tipo mecánicas, ¿no? Por ejemplo, considerar la velocidad, ¿no?, que se va a necesitar para trabajar, ¿no?, con algunas magnitudes específicas. Recordar de su física elemental que existe la velocidad lineal, ¿no es cierto?, y la velocidad angular, ¿correcto? La velocidad lineal es metros por segundo, mientras que la velocidad angular, que es el ángulo girado sobre el tiempo, se mide básicamente en número de revoluciones por minuto o por segundo o radianes por segundo. Otra variable importante es la fuerza que se va digamos, ya sea él va a generar o se le va a aplicar al actuador, ¿no es cierto? Entonces, como se sabe también por física, la fuerza es igual a masa por aceleración. Normalmente, en este caso de la masa por aceleración, las unidades que normalmente se tienen en los datasheets van a estar medidas por kilogramo fuerza o newtons, ¿no?, de acuerdo a la especificación del dispositivo que se vaya a utilizar. Este concepto también se le conoce con el nombre de par. En algunos manuales de dispositivos, el par es una de las formas de poderlo representar. Y sobre todo cuando se trata de determinar la fuerza ejercida sobre un dispositivo, un actuador que gire, ¿no? Así como existe la velocidad lineal, también existe la velocidad angular. Pues una cosa parecida es en el caso de la fuerza. Hay la fuerza lineal y la fuerza, entre comillas, angular, conocida como probablemente por todos con el nombre de torque. Torque o par, que al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Y el par nos dice acá que es la inercia rotacional multiplicado por la aceleración angular. Nuevamente, la idea es que las unidades para par va a ser newton por metro, ¿no? En algunos casos la aceleración la toman como un valor específico o si no con el valor equivalente a lo que es la gravedad. Otra cosa importantísima, evidentemente, en el caso de los actuadores, sobre todo aquellos que ejercen fuerza, es la carga máxima, ¿no? Como indica acá, la carga máxima es el esfuerzo que puede soportar el actuador sin romperse. O sea, la carga máxima que puede mover. Por ejemplo, indicar en el caso mecánico de un vehículo que nos dice que soporta 50 kilogramos, no significa que va a ser 50 kilogramos, ¿no? En este caso, sino mucho menos. Es que se considera esto como el valor máximo a aplicar. Ahora, existen los factores eléctricos, ¿no?, que todos conocemos, como el voltaje, corriente, potencia, en este caso, y consumo, que también deben tomarse en cuenta. Si yo tengo dos dispositivos que hacen lo mismo, pero uno tiene un consumo de energía menor que el otro, pues ni vuelta a quedar, ¿no? El que tiene o el que genera menor consumo de energía será el que va a ser utilizado de manera eficiente. Bien, aparte de ello, hay otros factores como el tamaño, el peso, ¿no es cierto?, el grado de protección, en este caso, en lo que corresponde pues, a la resistencia al medio ambiente, que en el caso de la industria es fundamental. El rango de temperatura entre el cual debe estar trabajando el dispositivo para considerar que su función o su funcionamiento es óptimo, y la misma vida útil que el propio dispositivo, en este caso el actuador, va a considerar. Ahora, normalmente en proyectos específicos, ¿qué tipo de actuadores utilizamos? Generalmente es los motores, eso es por un lado, ¿no es cierto? Pero los motores no son los únicos actuadores que existen. Existen algunos otros que tanto a nivel de doméstico como a nivel de industrial existen y se utilizan de manera bastante interesante. En primer lugar, los electroimanes, ¿no?, que es uno de los casos más conocidos, ¿no? Se utiliza inclusive hasta las chapas. Entonces, como ustedes saben, el electroimán es simplemente una bobina que se encuentra, digamos, arrollada, ¿no? Se encuentran espiras alrededor de un núcleo ferromagnético, ¿no? Entonces, cuando se le hace pasar una corriente, ustedes saben, por física elemental, toda corriente induce un campo magnético. Entonces, automáticamente, ese campo magnético que se genera queda dentro de la vara, ¿no?, de la varilla ferromagnética. Y la interacción y la fuerza que se ejerza sobre ella, en este caso,
y de acuerdo al signo determinará fuerzas de atracción o repulsión en ella. Bien, ¿cuál es la idea básica? La idea es que el núcleo ferromagnético que tiene el electroimán va a aumentar la potencia del campo magnético, ¿no? Y reduce las pérdidas por dispersión. Entonces, de alguna manera como que, digamos, centralizar a toda esa fuerza magnética y lo pudiéramos utilizar, ¿no? Bien, el electroimán es una forma muy práctica de poder generar una fuerza, ¿no? Digamos, con una magnitud interesante, importante, que como se puede ver acá, puede ser utilizada en una grúa, ¿no? Un brazo robótico, en este caso, inclusive, ¿no? Para hacer que un robot específico no se mueva de su sitio, ¿no? Lo cual mecánicamente lo tendríamos que hacer a través de un soporte con sus tornillos, ¿no? El problema nada más de los electroimanes es que si bien es cierto hace todo eso, toma mucho tiempo hacerlo. ¿Por qué? Porque la magnetización que tiene que hacerse a él no es instantánea. Depende de la cantidad de corriente inclusive que se tenga que aplicar. Pero como tal, el principio de funcionamiento del electroimán es práctico e interesante a utilizar. Después tenemos los actuadores magnéticos, ¿correcto? O también conocidos criollamente con el nombre de electroválvulas, ¿no? En este caso, ¿no? Los actuadores magnéticos, digamos que tienen una ventaja, ¿no? A diferencia del caso anterior, el núcleo no es fijo, sino se puede mover, ¿correcto? Inclusive, ¿no? Esta electroválvula puede estar empujando a otro dispositivo, ¿no? Que como acá en el ejemplo se indica, puede ser una pieza de plástico, ¿no? En este caso. Como indica acá, al hacer circular la corriente, el núcleo es atraído al interior del electroimán. Se dispone de un muelle que devuelve el pasador a su posición original cuando la corriente, digamos, en este caso cesa. Bien, comparativamente frente al caso del electroimán, este es mucho más rápido en cuanto a moverse, ¿cierto? Y la otra ventaja es que, aun cuando se mueve, puede regresar gracias al resorte, ¿no? A su posición original. Por eso que es ideal en chapas, ¿no? Chapas, en este caso, o dispositivos que permiten la apertura o cierre de cosas, ¿no? Una puerta, por ejemplo, serían ideales para este tipo de implementación, ¿no? El problema básico es que la fuerza generada por el campo magnético no es tan grande como para que el desplazamiento sea muy grande, ¿no? Así que es relativamente corto. Pero dentro de esa cortedad es más que suficiente para realizar diferentes tipos de operaciones. Bien, tenemos en este caso actuadores lineales. Los actuadores lineales reemplazan el concepto de electroimán por un motor, ¿correcto? O sea, es básicamente un núcleo, lo que llaman vástago, que en vez de moverse por fuerza de repulsión, atracción o por un resorte, es desplazado a través de un pequeño motor que es quien hace que se empuje hacia un lado determinado o hacia otro. Lo interesante en este caso es que al utilizar este modelo, el dispositivo tiene un mayor recorrido y puede realizar operaciones de mucha más envergadura. Bien, después tenemos otro modelo, ¿no? Modelo similar al anterior, pero con la diferencia de que en este caso lo que movemos es una correa sin fin. Esta correa sin fin aumenta en este caso digamos, el desplazamiento y la misma precisión de desplazamiento del vástago o especie de pistón que se mueve hacia adelante o hacia atrás. ¿Correcto? Esa es la idea importante a implementación. Como acá en este caso requerimos muchas veces precisión para llegar específicamente a donde queremos implementar, el motor que utilizamos ya no es el motor clásico de DC, sino un motor paso a paso, ¿no? Que como ya ustedes deben saber, su desplazamiento se da en décimas de grado. Después tenemos los motores lineales, ¿no? En caso de los motores lineales, la idea específica acá es que en vez de mover, en este caso un rotor, lo que se hace es mover, en este caso, una corredera, ¿no? En forma lineal. Y eso es una cosa interesante a implementar, ¿no? Es decir, en vez de la famosa forma circular que tiene el motor, ¿no? Con el cual lo que hace es, en este caso, el elemento en el medio, ¿no? Girar, 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 ¿no? O sea, cualquier modelo de motores que se conoce, en vez de girar, se va a desplazar de forma longitudinal, como se ve en este caso en el ejemplo. ¿Correcto?
Ahora, el cambio de la polaridad lo que va a hacer específicamente hacer que el cambio del movimiento sea contrario al que inicialmente se implementó. Bien, como acá indicamos, los motores lineales disponen de una alta velocidad, alto par y una buena precisión en el desplazamiento. En los sistemas basados en CNC, este es un modelo interesante para poderlo utilizar. Y ahí tienen ustedes otros ejemplos para implementar. O sea, es un elemento interesante para poder utilizarlo en proyectos reales. Sin embargo, el costo es alto, así que tiene que definirse claramente en dónde va a ser su utilidad. Aquí tenemos un resumen de características de los dispositivos que hemos comentado hace un momento, en el cual estamos haciendo, digamos, comparaciones bajo dos criterios, ¿no? En cuanto a las características y en cuanto al tipo de control que vamos a implementar. En todos ellos el control se hace mediante codificación, ¿no? Mediante un encoder específico. Podemos ver, de acuerdo a esto, características como la velocidad en la cual hay dispositivos que son más rápidos que otros, el torque que tienen estos dispositivos, que también puede ser alto en algunos y no necesariamente en los otros casos, y lo que se corresponde al control, ¿no? del dispositivo, sea por posición o por velocidad. En algunos de ellos es muy bueno y en otros simplemente no son los más apropiados para trabajar. Bien, ahora, pongámonos en esta situación. Estos dispositivos se encuentran normalmente en el campo industrial, también en el campo doméstico, evidentemente, para algunos proyectos. Pero en los dos casos tenemos el mismo problema, es decir, supongamos que yo quisiera implementar un sistema basado en Arduino, ¿no? El que permitiera, pues, controlar estas cosas, estos dispositivos. Ya hemos dicho que tenemos problemas tanto en corriente como en voltaje. En corriente porque tenemos un voltaje máximo de corriente que podemos, entregar, ¿no? Al circuito que vayamos a controlar, que son los 200 miliamperes en total. Y la corriente de 5 voltios. En proyectos normales, en industria, por ejemplo, los dispositivos trabajan con alimentaciones de 220 voltios alternos. Y en el caso de corriente continua, trabajan generalmente a 24 voltios. Entonces, la pregunta básica es, ¿cómo puedo controlar un dispositivo? ¿Cómo puedo decirle a un dispositivo haz tal cosa? Si la cantidad de corriente y voltaje que maneja pues es prohibitiva, ¿no? Alguien nunca lo va a manejar. Muchos dispositivos inclusive trabajan en amperios para alimentación, ¿no? Y funcionamiento. 5 amperios, 7 amperios es lo más normal para todos ellos. Entonces, la solución es muy sencilla. No los voy a conectar directamente. Lo que vamos a colocar es un elemento intermedio, el cual, al controlar este elemento intermedio, indirectamente estaré controlando al dispositivo, al actuador, sobre el cual quiero ejercer algún tipo de acción. Dentro de la terminología de Arduino hay dos formas de hacer el control, mediante control magnético, mediante control, en este caso, óptico. Lo que se conoce con el nombre de aislamiento. Tenemos el aislamiento magnético, en el cual lo que se hace básicamente es encontrar un dispositivo que magnéticamente separe, ¿no?, la entrada de la salida. Es decir, la entrada del circuito será Arduino con toda la tecnología que ustedes ya conocen. La orden que se dé activará este dispositivo, el cual generará un campo magnético que inducirá o implementará o activará la salida. Esta salida puede ser, en este caso, de alto voltaje, de alta corriente, alterno, continuo. Eso no importa. El dispositivo en cuestión que genere campo magnético será el encargado de hacer esa separación. Pero mediante el uso y manejo y el control del campo magnético estaremos nosotros haciendo que la entrada controle la salida. Este mismo concepto se hace también a través del denominado control óptico. Es la misma idea. Solamente que en vez de manejar un campo magnético, lo que vamos a manejar es una señal luminosa, la cual será, manejada por parte de la entrada, que en el caso entonces será Arduino, y que esa señal luminosa inducirá a un fototransistor al lado derecho, el cual se va a energizar, y al energizarse activará la etapa de salida. De esta manera sencilla y práctica podemos nosotros controlar mediante Arduino, ¿correcto?, las grandes energías o corrientes necesarias para controlar procesos industriales. Así que esto se puede hacer.
Y si esto a su vez lo conectamos a nube, podríamos inclusive los valores que genere Arduino poderlos ver de manera remota, controlando plantas industriales o equipos de esas características. Muy bien, dentro de lo que corresponde al acoplamiento magnético o aislamiento magnético, que en realidad es el nombre real, tenemos a un dispositivo muy conocido de todos, ¿no? El relé, o también relay, o también en algunos manuales lo conocen con el nombre de relevador, que es lo mismo. Bien, ¿qué cosa es un relé? Un relé básicamente es un dispositivo, ahí tienen ustedes la figura, ¿no? El cual tiene en este caso dos etapas. En la etapa de entrada tenemos una bobina, la cual necesita ser energizada. Va a funcionar como un electroimán, ¿no? Un concepto que hemos visto hace un momento. Esta bobina será energizada por la etapa de entrada. De acuerdo a la energización, inducirá un campo magnético el cual incidirá en la etapa de salida del relé. En la etapa de salida del relé tenemos un contacto móvil o común y dos contactos que son los importantes de esta historia. Un contacto llamado NC, que es normalmente cerrado, y un contacto abierto, que es normalmente abierto. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que lo que yo voy a conectar o voy a controlar, lo voy a colocar dentro del normalmente, conectarlo al normalmente abierto. ¿Correcto? Cuando la corriente que nosotros apliquemos dentro de este electroimán sea de tal grado que al inducir el campo magnético al lado de la salida, este genere en este caso una energía eléctrica la cual haga que el punto común pase de normalmente cerrado al normalmente abierto, entonces estaremos activando la etapa de salida. Y en la etapa de salida estaremos manejando algún tipo de dispositivo de lo que nosotros queramos por conveniente, sea alterno o continuo. Entonces, de esta manera sencilla, a la izquierda puedo poner Arduino y a la derecha puedo colocar, en este caso, el circuito de características inclusive industriales, el cual yo desee controlar. Para ello tenemos un esquema genérico, el dispositivo relé típico, ¿no? Que tiene 5 patitas, ¿no? Las dos patitas que se encuentran, como ustedes pueden ver allí, la 4 y 5 son normalmente los pines que van hacia la salida. Las 3 de la izquierda son las que van a la entrada, ¿no? Que son el 1 y 2, que son básicamente los que van a la tarjeta de Arduino, sería para el caso de nosotros. Y el 3, que es el punto común, ¿no? El que se va a mover entre normalmente cerrado y normalmente abierto. Cuando no hay energía, cuando no hay nada, el punto común donde conecta, ahí lo ven claramente, es normalmente cerrado. Cuando la energización se dé y lancemos el 1 de Arduino, el pin de común se moverá de normalmente cerrado a normalmente abierto. Termina la energización, el punto regresará nuevamente a normalmente cerrado. Bien, ahí tenemos nosotros el diagrama esquemático del relé, como se puede observar, ¿no? Ahí tenemos los contactos que hemos comentado, ¿no? El circuito y la bobina que estamos comentando. Los pines, digamos, de la espira son los que van hacia, como se puede observar, a Arduino, ¿no? Y el punto común en este caso será una de las cosas que vamos a manejar. Ahí está el normalmente abierto y el normalmente cerrado. Bien, nosotros en el mercado tenemos tanto dispositivos de relés de manera individual como también a nivel de shields. Aquí tenemos un módulo, por ejemplo, clásico de Arduino con dos relés colocados, ¿no? Este es tipo módulo, como se puede observar, ¿no? Lo cual, como se puede ver, va a tener una salida que puede controlar de 250 volamperes, ¿no? Como se puede observar acá, externos. Y a nivel de corriente directa, hasta 30 voltios. O sea, puede manejar tranquilamente 30 o 28 voltios si eso fuera necesario, ¿no? O sea, es bastante práctica su utilización. Y puede, como pueden ver, controlar en este caso corrientes hasta 10 amperios. Valores industriales perfectos para trabajar en lo que se requiera. Normalmente estos señores trabajan con 5 voltios hacia el lado de la entrada. Bien, uno de los modelos que se utiliza generalmente con Arduino es el JQC3FF, ¿no? Y le ponemos sus características para que lo vean, ¿no? Es un negrito, ¿no? Como se puede ver. Y tiene los 5 pines que estamos comentando. Ustedes lo van a encontrar, digamos, en Paruro, de manera muy fácil, es muy conocido. Y cuenta con las mismas características que han visto ustedes de la tarjeta Shield.
Así como existe tarjeta con dos relés, existen tarjetas mucho más grandes. Bien, este es un ejemplo típico de la implementación, ¿no? Bueno, en este ejercicio muy simple, que puede ser practicado por ustedes, la idea es controlar un foco, ¿no? Este elemento que es amarillo que tenemos acá es el control de foco, ¿no? Un foco común y corriente, el cual uno de los pines se encuentra conectado del foco, o zócate obviamente, al enchufe, ¿no? O sea, con su enchufe, un punto está conectado, en este caso, a la toma de corriente, ¿no? Y el otro extremo del enchufe está conectado al punto común del relé, ¿no? O sea, si no hay nada, pues el foco está apagado, ¿no? Bien, como puede verse, el otro extremo del foco, como se puede ver, está conectado en el normalmente abierto, ¿no? O sea, no hay nada. Bien, ahí tenemos en este caso el relé, ¿no? Y ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, el LDR que tenemos allí va a ser la entrada al circuito de Arduino. Obviamente, el relé al manejar luz, porque es un circuito independiente de luz, va a generar una salida, perdón, una entrada de tipo analógica, se aplicará a 0, ¿no? Recuerden ustedes que cuando se trabaja con sensores, el sensor nunca se conecta directamente a Arduino, ¿no? Lo que se hace es colocarle una resistencia de protección para bajarle, en este caso, la cantidad de voltaje que en este caso tengamos aplicado en él. Muy bien. Entonces, de esa manera protegemos a la tarjeta de manera eficiente, ¿no? Es un divisor de voltaje que tenemos para que una fracción de ese voltaje caiga ahí. Bien, le ponemos un potenciómetro, pero no necesariamente pues un potenciómetro, ¿no? Es básicamente para regular el valor más apropiado. Bien, ¿cuál es la idea? La idea es muy simple, ¿no? Se aplica una fuente de energía o, digamos, de luz al LDR, ¿no? O pongámoslo en intemperie, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo típico. Él va a leer la cantidad de luz y se va a convertir en resistencia, lo cual se convertirá en señal aplicada de manera analógica, evidentemente, hacia Arduino. El programa que ustedes tengan me dirá determinadamente cuál es el valor máximo que puedo yo, mínimo, perdón, que puedo yo en este caso recibir antes de prender el foco. Supongamos que la cantidad de luz que hemos ingresado convertida en señal analógica está por debajo del mínimo apropiado, pues entonces generamos una salida. Esa salida, ahí pueden ver el pin 8 como salida, ¿no? Se aplicará a este transistor BC547, que es un clásico, ¿no?, de utilización. Y con un diodo de protección, como ustedes saben, ¿no?, para evitar las corrientes inversas. ¿Por qué utilizamos un transistor? Lo hemos dicho hace un momento. Porque la salida de nuestro amigo Arduino no es suficiente para poder energizar de manera eficiente a un circuito externo, por ejemplo, como este, ¿no?, que requiere mucha mayor corriente para trabajar. Entonces, lo que va a hacer específicamente este señor, hay que leer ahí el diagrama esquemático del relé. Lo que va a hacer en este caso el transistor es ser un amplificador, ¿no? Va a amplificar la señal para darle la energía apropiada a la espira, ¿no?, la entrada de nuestro relé, con la energía apropiada para que pueda, al enviar el 1, generar el campo suficiente para hacer que ese común pase de normalmente cerrado a normalmente abierto. Y al suceder eso, ¿qué va a pasar con el foco? Se va a prender. ¿Hay contacto físico entre la entrada de Arduino y la salida del foco? No hay ningún contacto físico. Ese es el papel del relé. Aquí tenemos un diagrama esquemático ya un poquito más real, donde se encuentran todos los que hemos comentado, ¿no? Aquí está, como dije, acá está el diagrama esquemático y acá está la implementación, ¿no?, para colocarlo en cada uno de los puntos que estamos indicando. Es cuestión de probarlo, ¿no?, como pueden ver y observar los muy interesantes resultados de esta sencilla operación. Todo lo que tiene que hacerse es, vuelvo a repetir, es leer el dato del sensor por entrada analógica, un digital read. El programa que ustedes han definido previamente debe haber determinado cuál es el valor mínimo que se puede aceptar. Si estamos debajo del mínimo, entonces por la salida 8 vamos a generar, ¿qué cosa? Una señal de salida, ¿no? En este caso, ¿no? Un digital write con el cual lanzaremos un 1. Ese 1 en cuestión hará de que este transistor, al recibir ese valor, amplifique esa señal
Al amplificar la señal se aplicará al bobinado. Ahí pueden ver ustedes inclusive el 1N4001, ¿no es cierto?, entre los dos pines, ¿no?, del bobinado, para evitar que haya corriente inversa, ¿no? Eso ya lo hemos comentado. Y listo, la salida en cuestión irá, punto común, hacia el toma corriente, hacia el enchufe. El normalmente abierto lo vamos a conectar al foco y el otro extremo del foco irá al enchufe. Y listo, proceso completo. Y están controlando de manera automática el circuito. Bien, hay modelos de shields de diferentes tamaños. Hay de 2, de 4, de 6. Bueno, de 6 también hay, evidentemente. Hay de 8 y también hemos encontrado algunos de 12 y 16, ¿no?, que son grandes. Entonces, en vez de estar trabajando con relés de manera independiente, puedo usar shields para poder conectarlos para diferentes dispositivos que queramos manejar. Aquí tiene un ejemplo de una implementación usando Arduino Mega, ¿no? En este caso, para cada uno de los puntos que se están utilizando. Nuevamente, es cuestión de leer el manual correspondiente de la tarjeta para que sepan conectarla en este caso. Aquí les he puesto un ejemplo esquemático para que observen, ¿no? El punto, aquí están justamente los puntos de conexión, ¿correcto? El otro extremo para conectar los diferentes dispositivos que estamos manejando. Esta es una especie de, digamos, implementación genérica de lo que sería un PLC, ¿no? Porque un PLC tiene relés, no es nada del otro mundo. Esta es una forma de hacerla, digamos, separar la entrada de la salida, ¿no? Que es muy importante, como ya le hemos indicado. La segunda forma es utilizando optoacopladores. Los optoacopladores tienen una ventaja interesante, ¿no? Ya no tenemos que tener problemas con corrientes, ¿no?, que a veces son peligrosas, ¿no? Usted mete la mano donde no debe y después ya no lleva el curso. Los optoacopladores son mucho más, digamos, prácticos y más pequeños. El optoacoplador se basa en una idea muy sencilla, ¿no? Se emite una señal de luz. El optoacoplador recibe la luz y de acuerdo a la cantidad de luz, digamos, igual que en el caso anterior, tengo un normalmente abierto y un normalmente cerrado. Si la cantidad de luz está por debajo del valor que yo quiero controlar, entonces no pasa nada. Si está por encima del valor que yo quiero manejar, en este caso, activaré un fototransistor al otro extremo, el cual se encargará de poder cerrar el circuito y activar el circuito que en la salida hayamos nosotros conectado. Así que la activación de esta, entre comillas, relé, porque al final de cuentas funciona como si fuera un relé, pero sin campo magnético, dependerá de la cantidad de luz que se le aplique. Bien, en el mercado existen muchos optoacopladores. Uno de los que se utilizó por mucho tiempo fue el 4N25. Hoy en día hay el 4N35 y su familia, y un Sharp que también se encuentra en el mercado, que es el PC817. Ahí les muestro a ustedes la idea. Pero en los dos casos la idea es la misma, como pueden observar, ¿no? En un caso específico, como el caso del Sharp, son 4 pines que usamos, igual que el 4N25, así igualito, ¿no? Como se puede observar, tenemos que la entrada es un LED, el cual se energiza, en este caso, de acuerdo a la señal que se le aplique. Ese LED generará una luz, la cual inducirá una carga eléctrica al transistor que se encuentra a la derecha, y ese transistor, en este caso, al energizarse, entregará una señal determinada, correcto, con la cual pasará de normalmente cerrado. Bueno, el punto común, el punto común será, en este caso, pasará a normalmente abierto. Con lo cual, lo que esté conectado en lo que era normalmente abierto, en teoría se activará. ¿Correcto? O interruptor cerrado, cuando se le llama. A la derecha tienen ustedes el 4N35, que es muy conocido, en Perú está. Y si ustedes se dan cuenta, es la misma cosa. ¿Correcto? Es exactamente la misma idea. La diferencia radica en que en el caso del 4N35 puedo manejarlo de dos formas. Puedo manejarlo de manera automática, como puedo manejarlo de manera manual. Si lo quiero manejar de manera manual, entonces el pin 6 que tenemos allí, le aplicaré una corriente. Si lo quiero manejar de manera automática, mediante la inducción del diodo LED, que inducirá una luz, ¿no?, que se convertirá en la excitación de la base, estaremos haciendo o cumpliendo exactamente la misma operación que el Sharp que están viendo ustedes a la derecha.
Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de implementación, en este caso de Arduino, ¿no? Ambos casos se basan en la misma idea, ¿no? Aquí pueden ver la conexión de un pin 11 como salida, ¿no? Para la entrada del LED. Si vamos a usar el LED, entonces conectaremos el punto a tierra para que solamente dependa su encendido de la resistencia, ¿no? Del punto que va a la resistencia. La salida, que es, como hemos dicho en este caso, el fototransistor, o el transistor en general, ¿no? Puede ser excitado por forma manual o forma automática. El colector lo conectamos a tierra y, no, perdón, el emisor lo conectamos a tierra y el colector lo sacamos como salida, ¿no? La salida será como entrada a un circuito de control. ¿Y ese circuito de control qué es? Un motor. Lo que tenemos un motor. Recordemos la idea, ¿no? Ese Q1 que está allí es una entrada que lo que va a hacer es amplificar la señal del 4N35 para darle la energía apropiada para que el motor pueda funcionar. ¿Correcto? El diodo de protección, que ya ustedes conocen, y su fuente externa, que va a ser la que ayudará al funcionamiento o activación de este motor de corriente continua. Bien, al lado derecho tenemos otro circuito en el cual tenemos una idea muy similar, ¿no? Tenemos el pin de Arduino que se va a conectar, luego aplicamos una señal, una resistencia de protección y el diodo LED que se va a activar, el cual, repito nuevamente, inducirá o generará una señal luminosa, la que excitará a este fototransistor y este fototransistor generará una corriente de salida, la cual será alimentada o alimentará, ¿no?, a una etapa de entrada de una siguiente etapa que ustedes quieran manejar en lo que quieran. ¿Correcto? Esa es la ventaja de la implementación. No hay campo magnético, no hay corrientes muy altas, ni nada que se parezca. Es una gran ventaja de implementación. Sin embargo, este optocoplador tiene un pequeño problema. Manejamos corrientes muy bajas, ¿correcto? Son bajas en este caso para trabajar. Entonces, con circuitos con mucha potencia, el optocoplador no es precisamente muy apropiado. Y además de eso, tiene otro problema, de que la conmutación toma tiempo. O sea, no conmuta tan rápido como quisiéramos, ¿no? En ese sentido, el relé es un poquito más rápido, ¿no? ¿Hay alguna solución técnica para eso? Sí, los autotriac, ¿no? Los autotriac son igualmente una idea muy similar, muy interesante, y que, a diferencia del otro caso, pueden manejar corrientes más altas y su velocidad de conmutación es también mucho mejor, ¿no? La idea es la misma, nuevamente, ¿no? La idea es la misma. Tenemos un LED, pero allí tenemos en este caso un dispositivo, ¿no?, que en este caso va a comportarse, bueno, son en realidad dos transistores que se juntan como uno solo. Funciona como si fuera un triac, el cual se va a activar, ¿no? O digamos, básicamente, ¿no?, va a activar al lado de la derecha, o sea, al lado de la etapa salida, un triac que se dispare y maneje pues altas corrientes, ¿no? Una alta potencia en este caso. Este tiene un tiempo de conmutación muchísimo más rápido que el caso de los optoacopladores como el 4N35 clásico que ya comentamos. Aquí tenemos un ejemplo de la implementación. ¿Ven? Aquí ya se ve mucho más claro el optotriac, ¿no? Imagínense ustedes, yo puedo controlar la entrada, sea en este caso por una señal de Arduino o por switches. Si es por señal de Arduino, entonces esta entrada de 270, perdón, esta salida de 270 será conectada a un pin de Arduino y este punto de acá lo conectaríamos a tierra, ¿correcto? Eso sería la tierra en cuestión. Ahora, si yo lo quiero conmutar a través de switches, que también sería válido, esto lo conectamos directamente a fuente, o el pin de Arduino de manera permanente lo mantenemos en 5 voltios de salida, y la salida del LED lo conectaremos a switches, los cuales a su vez controlemos mediante el mecanismo que queramos. Aquí tenemos el optotriac, puede ver más claramente el optotriac, el cual será inducido a través de una corriente, una señal luminosa, generará una corriente, la cual hará que se dispare un circuito de potencia. Y aquí tengo un circuito de potencia, que es un triac real, el cual, para aplicar la señal baja de disparo, recuerden ustedes que la gran diferencia entre triac y tristor es que el triac puede permitir que la corriente circule a ambos sentidos, mientras que el tristor solamente uno. El circuito de funcionamiento que controla el triac, y este triac puede tranquilamente trabajar, fíjense ustedes, hasta 400 voltios sin mayor problema.
manejando cualquier tipo de carga. Pues puede ser un motor, puede ser lo que se les ocurra manejar, ¿correcto? Obviamente con el voltaje, en este caso, AC, que usted decida o haya definido que se utilice en este dispositivo. Así que señores, nosotros utilizando actuadores podemos hacer perfectamente controlar cualquier tipo de circuito, ¿correcto? Utilizando como controlador del circuito Arduino. Arduino se va a encargar, como siempre, de ser el que maneje el actuador, pero ahora gracias a los elementos como los relés y como los relés como los optoacopladores, en los dos modelos que hemos visto, nos permite manejar prácticamente lo que nosotros deseemos utilizar. Entonces, esto que nos dice que los modelos IoT, en este caso, no solamente pueden ser usados para aplicaciones domésticas o de empresa en general, sino también en el campo de la industria. Una razón más para poder ver que Arduino es una excelente oportunidad para desarrollar soluciones cada vez más reales.